Empezamos de nuevo con el estudio de Hechos 11:26. Vamos a leerlo en Reina Valera 60 y luego a continuación transliterando los términos en la Kadosh. Primero en Reina Valera 60:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nota importante, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, ni siquiera en las muy pocas palabras del idioma que se estaba hablando en ese momento en Jerusalén. Ahorita se me escapa el nombre, que es la influencia de la invasión. Dio un nuevo lenguaje, fue el lenguaje que habló Jesús. Talita Kumi, por ejemplo, es una locución que viene de ese idioma, que ahorita se me escapa el nombre. Entonces, vuelvo a leer 11:26 de Hechos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Porque es importante conocer que se escribió en griego koiné el Nuevo Testamento, porque al escribir ciertas palabras en hebreo se pierde algo allí. Voy a leerlo en la Kadosh, de nuevo, Hechos 11:26. Y cuando le encontró Bernabé a Saulo, lo que nosotros conocemos con Saulo, le trajo con él a Antioquía. Se reunieron con la asamblea por todo un año y enseñaron a una gran multitud. También fue en Antioquía cuando los talmidim, aquí la traducción que nosotros hacemos es discípulos, fueron llamados nostrim. ¿Cómo se traduce nostrim? Notzrim, como nazarenos. Y ciertamente nosotros seguimos al que nació en Nazaret, la persona más importante que nació en Nazaret. No, del que vino de Nazaret, porque nació en Belén. y este término es más bien despectivo. Entonces, ¿por qué es más correcto el término en griego? Porque nosotros destacamos que Jesús es Cristo, es decir, el ungido. Y por eso a quienes seguimos a Cristo nos llamamos cristianos. Ahora, voy a citar a C.S. Lewis, porque en un libro que él tiene, Mero Cristianismo, recomendable, dice: el nombre de cristiano se dio primero en Antioquía, Hechos 11:26, a los discípulos, aquellos que aceptaban la enseñanza de los apóstoles. Esto puede sonar un poquito raro, pero si los apóstoles fueron enviados por Cristo, era la enseñanza que Cristo depositó en los apóstoles. Espero que se entienda. Entonces, amados, como aquí no hay posibilidad de intercambios que ustedes puedan enviar preguntas, yo asumiré que es claro. La Kadosh comete el error de utilizar demasiado el hebreo, inclusive utilizar términos despectivos hacia nosotros, es decir, los cristianos, que ellos mismos reconocen que son despectivos, que dan una idea equivocada de lo que el original griego quiso decir, y por eso debemos ser cuidadosos al usar la traducción. Si estás empezando en tus estudios bíblicos, trata de utilizar una versión de manera como una principal y apóyate tal vez en otra. Yo ya me creo en la capacidad de utilizar transliteraciones, que son las palabras, por ejemplo, del Nuevo Testamento en griego, y en español la traducción de esa palabra. Entonces ver que, por ejemplo, no hay nada que diga
que se debe utilizar nazarenos, porque la palabra se refiere específicamente a cristiano y por qué nos llamamos así. Entonces, sin más que agregar, ya creo que he ahondado en esta palabra. Dentro de unos instantes también voy a dar un estudio sobre otra palabra que compartí con una hermana que nos llama a ser muy cuidadosos al hablar y de ser sensibles a los puntos de vista de los otros. Entonces, espero que esto haya sido de bendición y que les dé herramientas para leer la palabra. Termino con una frase y obviamente voy a parafrasear de un padre de la iglesia que dijo: cuando tú oras, hablas con Jesús. Cuando quieres escuchar a Jesús, debes leer su palabra. Dios le bendiga.